Pregunta para el señor Ministro de Economía y Competitividad. Pregunta de don Isidro Martínez Oblanca. Tiene la palabra su señoría. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor Ministro de Economía y Competitividad. Su Gobierno está promoviendo desde hace meses una monumental campaña en la que se anuncian presuntos síntomas de recuperación económica en España. La propaganda contrasta, sin embargo, con la contumacia de algunos datos actualizados que desbaratan todos los señuelos publicitarios. Lo sabemos bien en Asturias. Basta señalar que las cifras de caída del Producto Interior Bruto regional han sido récord en los años 2012 y 2013, la peor evolución de toda España, al igual que la merma en producción de bienes y servicios o la pérdida en creación de riqueza, camino de duplicar a la baja la media nacional. Otro récord negativo ha sido la caída del crédito para familias y empresas. Con indicadores del Banco de España, se acaba de conocer que Asturias sufrió el mayor descenso durante el pasado año, casi el 16%. De no menor impacto negativo son las reseñas relativas al índice de producción industrial o la pertinaz tasa de población activa, que también desde hace años se perpetúa como la más baja de España. De ahí que le pregunte si considera que, con todos estos datos e indicadores negativos a la vista, el Gobierno puede hablar de recuperación en Asturias. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Martínez Oblanca. Señor ministro. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señoría, la recuperación de la economía asturiana, como la de cualquier otra región española, está necesariamente ligada a la recuperación de la economía española. Y esta recuperación, y no son señuelos, ya está teniendo lugar. Tras 2 trimestres de crecimiento del PIB, los indicadores que se van conociendo apuntan en que en el primer trimestre de este año la recuperación se verá fortalecida. La EPA del cuarto trimestre de 2013, en términos desestacionalizados, señaló un aumento de la ocupación por primera vez desde 2008. Y otros indicadores del mercado de trabajo, como el dato de afiliaciones, en términos desestacionalizados, de marzo, muestran ya 7 meses consecutivos de mejoría. Los indicadores adelantados, como el índice de producción industrial, los índices PMI, avanzan una progresiva mejoría de la economía, y los indicadores de confianza, como el índice de sentimiento económico de la Comisión, se sitúan ya a niveles del año 2007, antes de la crisis, lo cual confirma una recuperación de las expectativas. Los datos, señoría, publicados ayer por el Banco de España indican una recuperación de la riqueza financiera neta de las familias hasta niveles previos a la crisis, como consecuencia fundamentalmente tanto de la revalorización de sus activos financieros como de la reducción de sus deudas. Ello acabará teniendo un impacto favorable desde el punto de vista de lo que es el consumo. Y también se observa una recuperación en el crédito al consumo y a las pymes, que llevan ya 8 y 5 meses, respectivamente, con tasas interanuales positivas. Esta recuperación de la demanda de crédito se observa también en las líneas del ICO, de mediación del ICO. En los primeros 4 meses de este año, señoría, el ICO ha prestado casi 5.700 millones de euros, una cifra que casi triplica lo que prestó en el mismo periodo del año anterior. Además, Asturias está recibiendo, al igual que otras comunidades autónomas, el apoyo de este Gobierno con instrumentos específicos. Le vuelvo a repetir, es a partir de la recuperación de la economía española cuando se producirá la recuperación de la economía asturiana. Gracias, señor ministro. Senador Martínez Oblanca. La implacable realidad, señor ministro, es que PIB, crédito, producción industrial y tasa de población activa en Asturias baten récords a peor. Y eso se traduce en un incremento en el número de parados, más del 24%. La 21ª región con más paro, 3 posiciones más abajo que hace un año, entre 272 regiones europeas. También es continuo el descenso de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, con miles de asturianos emigrando de una región que zozobra y que ya tiene una tasa de paro juvenil del 54,7%. La sucesión de malas noticias nos arrastra también a la carencia de infraestructuras de transporte, que su Gobierno mantiene relegadas, paralizadas, abandonadas y olvidadas. De no menor daño son las secuelas de su insolidario déficit a la carta, la prórroga del nefasto sistema de financiación, otra promesa electoral incumplida, la supresión ilegal de los fondos mineros o el último reparto de la PAC, que arruinará a nuestros ya muy malparados sectores agroganadero y pesquero. El Gobierno de Rajoy ha desdeñado el futuro de Asturias. Recuérdese que para el actual ejercicio presupuestario, usted y sus colegas del Consejo de Ministros han perpetrado un recorte del 31,6%, con gran diferencia a la mayor mutilación inversora de todas las comunidades autónomas,
secundada en las Cortes Generales por el Partido Popular, que también en el Parlamento asturiano acaba de sellar un acuerdo con el Gobierno asturiano socialista que prolongará la decadencia y la agonía lacerante que empobrece a los asturianos y consolida los tipos impositivos más altos de España, a la par que endeuda y arruina irremediablemente a toda la comunidad. En definitiva, hablar de recuperación en España es una falsedad, pero hacerlo en Asturias es una burla y una ofensa inadmisibles. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador Martínez Oblanca. Señor ministro. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señoría, usted coge indicadores específicos, puntuales, e intenta dar una imagen que creo que está distorsionada. Fundamentalmente porque no menciona, por ejemplo, que la tasa de paro en Asturias es inferior a la media española o que el número de autónomos ha aumentado en Asturias en los últimos años, cuando en España su número ha disminuido, o que el endeudamiento, por ejemplo, de los asturianos es inferior a los depósitos del ahorro asturiano, algo que no ocurre en el promedio de España. Por ello, lejos de ir a indicadores que por separado hay que mirar el conjunto de lo que es la situación en relación con Asturias. Y le recuerdo además, señoría, que Asturias, al igual que otras comunidades autónomas, se ha beneficiado de las medidas aprobadas por este Gobierno. Ha recibido cerca de 1.000 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómica y del Plan de Pago a Proveedores, a los que hay que añadir aproximadamente 360 millones de euros comprometidos por el FLA para este ejercicio. Esta financiación, según cálculos del Ministerio de Economía, le va a permitir ahorrarse alrededor de 250 millones de euros en intereses a lo largo de la vida de esta financiación. Además, por ejemplo, ya que usted no se ha referido a ello, dentro del proceso de reforma financiera, Cajastur integró en el año 2010 las actividades de Caja Castilla-La Mancha, que había recibido apoyos por más de 3.600 millones de euros para su saneamiento y un esquema de protección de activos. Posteriormente, Cajastur se integró en Liberbank, que ha recibido una inyección en forma de bonos convertibles de 124 millones. La recuperación está ahí y esta recuperación estará reflejada en el programa de estabilidad que aprobaremos antes de finales de este mes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro.